Siempre pensé que mi papá, aunque fuera pobre y a veces pareciera perdido entre tantas deudas y regaños, era un hombre fuerte. No necesitaba riquezas ni lujos, bastaba con verlo sonreír para entender que a su manera encontraba la felicidad en medio de tanta miseria. Pero ahora que recuerdo cómo empezó todo, me doy cuenta de que ese brillo en sus ojos no era eterno. Que incluso la persona más alegre puede quebrarse. Al principio, nadie lo notó. La vecindad siempre estaba llena de risas y peleas tontas. Kiko con sus berrinches, doña Florinda gritando y el chavo metiéndose en problemas. Todo parecía tan normal. Pero yo, su hija, fui la primera en percatarme. El cansancio en la mirada de mi papá ya no era solo por el trabajo, ni por huirle al señor Barriga cuando venía a cobrar la renta. Había algo más profundo. Recuerdo una noche en que me desperté porque escuché sollozos. Eran débiles, apagados, como si quisiera que nadie lo oyera. Lo busqué en la sala de nuestra casa, y allí estaba, con la cabeza hundida en sus manos, rodeado de botellas vacías que no había visto antes. Nunca lo había visto llorar así. Nunca. Mi papá, que siempre encontraba algo gracioso que decir incluso cuando teníamos hambre, ahora se hundía en un silencio espeso. «Papi, ¿qué pasa?», le pregunté con mi vocecita temblorosa. Él levantó la cara. Sus ojos estaban rojos, no por el sueño, sino por el llanto y el alcohol. Intentó sonreírme, pero esa sonrisa era torcida, triste. «Nada, mijita. Duérmete, sí. Todo está bien». Pero yo sabía que no estaba bien. Esa fue la primera vez que vi una botella de aguardiente en sus manos. Y no sería la última. Con el paso de los días, su comportamiento empezó a cambiar. No era inmediato, ni tan evidente para los demás. Pero yo lo sentía. Cuando el chavo venía a jugar, mi papá apenas lo saludaba. Antes solía molestarlo, burlarse un poco de él, pero ahora parecía que cada palabra le pesaba como un ladrillo. La doña Clotilde vino varias veces a nuestra casa, tocando con esa ilusión de siempre, queriendo invitarlo a comer o a conversar. Pero él ya no respondía con esas bromas pesadas que le hacían sonrojarse. Ahora le cerraba la puerta en la cara, o simplemente la ignoraba. Yo veía como ella, detrás de sus lentes, parecía herida, como si hubiera perdido una esperanza que llevaba años guardando. Hasta Kiko notó que algo andaba mal. Un día, mientras jugábamos, me dijo con esa voz chillona que siempre me molestaba: «Tu papito ya no se ríe como antes. Da miedo». Y sí, daba miedo. Porque su rostro se estaba endureciendo, sus ojeras eran más profundas y su ropa, siempre desgastada, ahora estaba aún más descuidada. A veces olía a sudor mezclado con ese olor fuerte, amargo, del alcohol. El día que el señor Barriga llegó a cobrar la renta fue peor de lo normal. Siempre había discusiones, claro, pero esta vez sentí que algo dentro de mi papá estaba explotando. «Don Ramón, ya son 14 meses de renta atrasada», dijo el señor Barriga, con ese tono cansado de siempre. «¿Y qué quiere que haga? ¿Que le saque el dinero de las costillas?», gritó mi papá, empujándolo con violencia. Nunca lo había visto levantarle la mano a nadie. Todos quedamos en silencio. El señor Barriga retrocedió, más sorprendido que enojado. Doña Florinda salió en ese momento, y aunque siempre estaba dispuesta a pegarle una bofetada a mi papá, esta vez se quedó paralizada. Lo que todos vimos en sus ojos no era simple enojo, era desesperación, un odio que parecía crecer sin control. Yo me escondí detrás de la puerta. Tenía miedo. Por primera vez en mi vida, tuve miedo de mi propio padre. Las noches se hicieron más largas. Podía escucharlo caminar en círculos por la sala, murmurar cosas que no entendía. A veces gritaba solo, como si discutiera con alguien invisible. Otras veces reía de manera extraña, una risa hueca que me ponía la piel de gallina. Una madrugada, me levanté para ir al baño y lo vi sentado frente a un espejo roto. Tenía la botella en la mano, los nudillos ensangrentados como si hubiera golpeado la pared.
Susurraba mi nombre una y otra vez, pero no parecía hablarme a mí. Era como si hablara con una versión de mí en su cabeza. No te preocupes, mijita, decía mientras el líquido se derramaba sobre su ropa. Papá va a arreglarlo todo. Yo quise acercarme, a abrazarlo, decirle que lo amaba, pero algo en su mirada me detuvo. No eran los ojos de mi papá, eran dos agujeros oscuros, llenos de tristeza y rabia contenida. Al día siguiente, el profesor Girafales vino a visitar a doña Florinda, como siempre, con su ramo de flores. Pero hasta él notó la diferencia. Cuando mi papá pasó tambaleándose por el patio, el profesor dejó de sonreír. Ese hombre necesita ayuda, murmuró, y lo escuché claramente porque estaba cerca. Doña Florinda asintió, preocupada, pero no dijo nada más. Era como si todos supieran que algo malo estaba por ocurrir, pero nadie se atreviera a enfrentarlo. Yo, en mi inocencia de niña, trataba de animarlo. Le preparaba dibujos con crayolas, le decía que algún día tendríamos dinero, que las cosas iban a mejorar. Él me escuchaba en silencio, con la mirada perdida. Y de pronto, sin previo aviso, me abrazaba con una fuerza tan grande que casi me dolía. Perdóname, mijita, me susurraba entre lágrimas. Esas palabras se convirtieron en un presagio. Porque los días felices de juegos, risas y regaños estaban desapareciendo. La vecindad ya no era el lugar alegre que conocía. Ahora era un sitio donde las sombras se alargaban, donde todos nos mirábamos con miedo, esperando lo peor. Yo solo quería recuperar a mi papá. Pero lo estaba perdiendo, poco a poco, y lo más aterrador era que él también lo sabía. No sé en qué momento exacto mi papá dejó de ser el mismo. Todo ocurrió poco a poco, como cuando una mancha se extiende en la pared y no te das cuenta hasta que lo cubre todo. Lo que empezó con unas cuantas botellas escondidas bajo la cama, se convirtió en un ritual oscuro que lo dominaba cada noche. El sonido del vidrio chocando contra el suelo ya era parte de mi vida. Yo me dormía con miedo de escucharlo caer, porque sabía que detrás de ese ruido venía el llanto, los golpes contra la pared, las maldiciones dichas entre dientes. La vecindad entera empezó a darse cuenta, aunque nadie decía nada en voz alta. El chavo me preguntaba cada día: ¿por qué tu papito ya no juega conmigo? Yo no sabía qué responder. Solo bajaba la cabeza y le decía que estaba cansado, que había trabajado mucho. Pero dentro de mí, sabía que era mentira. Mi papá ya no trabajaba. Apenas salía, y cuando lo hacía, regresaba con los ojos enrojecidos y un olor penetrante que me revolvía el estómago. Una noche me atreví a seguirlo. Salió tambaleándose del patio, con la chamarra colgando de un hombro y el cabello enredado como nunca antes. Caminaba despacio, pero con un rumbo fijo. Lo seguí sin que me viera, escondiéndome detrás de postes y coches viejos. Llegó a un callejón oscuro donde había otros hombres sentados en el suelo, bebiendo de botellas sucias. El humo de cigarro llenaba el aire, mezclado con un hedor nauseabundo a orines y basura podrida. Mi papá se unió a ellos sin decir una palabra. Se sentó en el suelo, aceptó una botella y bebió como si el líquido fuera agua. Lo vi reír, pero esa risa no era de alegría. Era áspera, rota, como el chillido de un animal herido. Sus dientes manchados brillaban a la luz amarillenta de un farol. Por un instante, cuando alzó la cabeza, vi su rostro. Estaba desfigurado por la bebida y la tristeza, irreconocible. Era el rostro de un extraño. Desde ese día, el miedo me acompañó a todas partes. El sonido de la puerta abriéndose en la madrugada me hacía temblar, porque nunca sabía cómo regresaría. Si borracho y callado, o borracho y furioso. Una vez desperté porque escuché un golpe seco. Fui a la sala y lo vi tirado en el suelo, sangrando de la frente. Había caído sobre la mesa, rompiendo un vaso. Cuando intenté ayudarlo, me apartó de un empujón. «Déjame», gritó, con la voz ronca y los ojos desencajados. Yo retrocedí, asustada. Nunca me había gritado de esa forma.
Después, lo vi arrastrarse hasta un rincón, con la botella aún en la mano, y quedarse dormido como un animal derrotado. Los demás vecinos ya no podían ignorarlo. Doña Florinda lo observaba desde la ventana, sin atreverse a salir. Kiko me decía que no quería acercarse porque le daba mucho miedo ese señor. El profesor Girafales, siempre tan correcto, murmuraba que la situación se estaba volviendo peligrosa. Pero fue doña Clotilde quien más sufrió. Ella, que lo había querido tanto a su manera, intentaba hablarle, intentaba detenerlo cuando salía tambaleándose. Una tarde, lo interceptó en el patio. Don Ramón, por favor. Usted no es así. Déjeme ayudarlo, yo puedo cuidarlo, puedo. Mi papá se giró hacia ella. Sus ojos eran dos pozos negros. La agarró del brazo con tanta fuerza que ella gritó: «Déjeme en paz, vieja bruja». Le escupió al rostro. Yo estaba ahí. Vi cómo doña Clotilde retrocedió llorando, con la mano en la mejilla. Nunca había llorado delante de todos. En ese momento, la vecindad se quedó en silencio absoluto. Todos comprendieron que don Ramón ya no era el mismo. Las noches se volvieron un tormento. Lo escuchaba hablar solo, como si alguien invisible lo acompañara. A veces mencionaba mi nombre entre sus murmullos. «Chilindrina. No llores. Papá va a arreglarlo». Pero sus palabras no tenían consuelo. Eran más bien promesas vacías, repetidas una y otra vez mientras la bebida lo devoraba. Yo ya no dormía tranquila. Soñaba con él mirándome desde la oscuridad, con los ojos rojos, extendiendo la mano manchada de sangre. Despertaba llorando, y lo primero que veía era su silueta tambaleante en la penumbra de la sala, bebiendo sin descanso. El señor Barriga volvió a cobrar la renta. Esta vez no hubo gritos, hubo algo peor. Mi papá salió con una botella en la mano y se la lanzó directo al pecho. El vidrio se estrelló contra el suelo, salpicando restos de licor. «Lárguese. No quiero verlo nunca más», rugió, con una voz tan grave que ni parecía humana. El señor Barriga, asustado, se fue sin discutir. Pero antes de irse, me miró con lástima. Esa mirada me dolió más que cualquier regaño. Porque significaba que todos sabían que mi papá se estaba hundiendo. Y que yo estaba atrapada con él. Lo peor fue la primera vez que lo vi golpearse a sí mismo. Una madrugada, me levanté por un ruido y lo encontré frente al espejo roto, dándose puñetazos en el rostro. «Eres un inútil. Un bueno para nada», gritaba, mientras su sangre manchaba el vidrio. Yo corrí hacia él, llorando, tratando de detenerlo, pero me empujó otra vez. «No me toques, Chilindrina. No me mires». Su voz no era la de mi papá. Era un rugido desgarrado, como si algo oscuro hablara a través de él. Con el paso de los días, la transformación fue evidente. Su piel se volvió amarillenta, sus manos temblaban constantemente. Sus ojos siempre estaban vidriosos, como si nunca pudiera despertar del todo. Caminaba encorvado, arrastrando los pies. Ya no era don Ramón, el hombre pobre pero orgulloso que todos conocían. Ahora era una sombra, un fantasma que recorría la vecindad dejando un rastro de miedo y tristeza. Y yo, su hija, solo podía observarlo mientras se destruía frente a mis ojos. Sabía que algo terrible se acercaba. Que esa oscuridad que lo devoraba no se detendría hasta consumirlo por completo. Y lo peor de todo era que nadie podía salvarlo. No recuerdo con exactitud el día en que mi papá empezó a volverse peligroso. Quizás fue una noche cualquiera, de esas en las que los murmullos y los ruidos de botellas rotas ya eran tan comunes que nadie se asomaba a preguntar. Pero lo que sí recuerdo con claridad es la sensación. Esa presión en el pecho que me decía que algo estaba mal, que la persona que dormía en la cama junto a mi cuarto ya no era mi padre. El alcohol lo había transformado en algo diferente. Lo noté primero en su mirada. Ya no me reconocía, no reconocía a nadie.
A veces, cuando el chavo lo saludaba con esa inocencia que siempre lo caracterizaba, mi papá lo observaba con los ojos entrecerrados, como si fuera un intruso, como si quisiera golpearlo. Una tarde, mientras jugábamos en el patio, el chavo tomó sin querer una de las botellas vacías que él había dejado tirada cerca de la puerta. La levantó, curioso, y se la quedó mirando. ¿Y esto qué es?, preguntó. De pronto, la puerta se abrió con un golpe violento. Mi papá salió con los ojos rojos, tambaleándose, y antes de que nadie pudiera reaccionar, le arrebató la botella de las manos al chavo. «Eso no se toca. No es para mocosos como tú», le gritó, tan fuerte que todo el patio se quedó en silencio. El chavo retrocedió, temblando. Yo corrí a interponerme entre ellos, con lágrimas en los ojos. «Papi, por favor». Es solo el chavo. Él me miró fijamente. Y por un instante, juraría que no me reconocía a mí tampoco. Como si en su mente yo también fuera una amenaza. Ese mismo día, Kiko salió corriendo a buscar a su mamá. «Mami, mami». El papá de la Chilindrina se puso loco. Gritaba con su tono chillón, aunque esta vez no sonaba como un berrinche, sino como un verdadero llanto de miedo. Doña Florinda apareció con el ceño fruncido, pero al ver el estado en que estaba mi papá, se quedó quieta. Nunca olvidaré cómo lo miró. No con desprecio como antes, sino con verdadero pavor. «Ese hombre», susurró, mientras protegía a Kiko detrás de su falda. «Ya no debería estar aquí». El profesor Girafales, que justo había llegado en ese momento, intentó intervenir. «Don Ramón. Usted necesita calma, necesita ayuda». Pero mi papá lo empujó con tanta fuerza que casi lo tira al suelo. Su risa, ronca y quebrada, resonó en todo el patio. «¿Ayuda? ¿Quién va a ayudarme a mí? Nadie». Los vecinos se encerraron en sus casas. El chavo corrió a esconderse en su barril. Y yo solo lloraba, porque sabía que estaba viendo a mi padre convertirse en un monstruo. Las noches dejaron de ser silenciosas. Ahora eran un desfile de ruidos horribles. Golpes contra las paredes, gritos ahogados, risas que parecían venir de otra persona. Yo lo escuchaba caminar en círculos por el patio, arrastrando los pies, murmurando palabras que no entendía. Una vez, desperté sobresaltada al escuchar un chillido agudo. Corrí al patio y vi algo que nunca olvidaré. Doña Clotilde estaba en el suelo, con la blusa rota, llorando desesperada. Mi papá la tenía sujetada del brazo, con la mirada perdida. «Déjame en paz, Ramón. Por favor», suplicaba ella, intentando zafarse. Yo grité con todas mis fuerzas. «Papá, suéltala». Él me miró y, por un segundo, pareció volver en sí. Soltó a doña Clotilde, que salió corriendo hacia su casa, y se quedó quieto, temblando, con las manos manchadas de sangre, no sé si suya o de ella. Luego cayó de rodillas y comenzó a golpear el suelo con la frente, como si quisiera castigarse a sí mismo. Yo me acerqué, aterrada, pero él solo repetía una y otra vez: «Perdóname, mijita. Perdóname». Los días siguientes fueron aún peores. La vecindad se volvió un lugar triste, en silencio. Nadie jugaba, nadie reía. Todos temían encontrarse con mi papá. El señor Barriga volvió, con la esperanza de cobrar algo. Pero cuando mi papá lo vio entrar, tomó un cuchillo oxidado de la cocina y lo levantó en el aire. «Un paso más y lo juro que lo entierro», rugió, con los ojos desencajados. El señor Barriga huyó despavorido, y desde ese día dejó de venir por un tiempo. Nadie quería enfrentarse con él. Yo ya no sabía qué hacer. Era apenas una niña, pero me sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía escapar. Intentaba cuidarlo, esconderle las botellas, pero él siempre encontraba más. A veces salía de noche y regresaba con los bolsillos llenos de envases baratos, con el cuerpo cubierto de golpes que nunca explicaba. Lo más aterrador era su manera de mirarme. Había momentos en que me abrazaba con desesperación, llorando, diciendo que yo era lo único que le quedaba.
Pero otras veces, su mirada se volvía fría, como si no supiera quién era yo. Una vez incluso me preguntó con voz ronca: ¿tú eres de verdad, o eres otro de los que me siguen? Yo no entendía qué quería decir. ¿Quién lo seguía? ¿Qué veía mi papá en esas noches de delirio? El chavo fue el único que seguía acercándose, a pesar del miedo. Quizás porque era demasiado inocente, o quizás porque sentía compasión. Una tarde vino a mi casa y me dijo en voz baja: tu papito está enfermo. Pero no de los que se curan con medicinas. Está enfermo aquí. Y se señaló la cabeza. Tenía razón. Y aunque yo lo sabía, no podía aceptarlo. Porque esa enfermedad estaba arrancándome a mi padre poco a poco, y yo no tenía a nadie más. La última imagen que guardo de esa época es la más dolorosa. Una noche me levanté al escuchar pasos en el patio. Salí y vi a mi papá, de pie en medio del lugar, con los brazos extendidos. Tenía los ojos abiertos, inyectados de sangre, y parecía hablar con alguien que no estaba ahí. Ya basta. Déjenme en paz. Yo no les tengo miedo. Gritaba al vacío. Yo lloré, grité su nombre, pero él no me escuchó. Solo seguía hablando con esas sombras que lo atormentaban, sombras que solo él podía ver. En ese instante comprendí que lo había perdido. Que mi papá, don Ramón, ya no estaba ahí. En su lugar quedaba solo un hombre roto, un monstruo al que el alcohol había devorado por completo. Y lo peor es que apenas era el comienzo de la verdadera pesadilla. El miedo ya era parte de mi vida. Me acostumbré a despertar con gritos en la madrugada, a escuchar cómo las botellas estallaban contra la pared y cómo mi papá murmuraba palabras que no entendía. Pero aquella noche fue distinta. El aire se sentía pesado, como si la vecindad entera estuviera conteniendo la respiración. Yo estaba acostada, abrazando mi muñeca rota, cuando escuché un golpe seco, seguido de un chillido. Me levanté de inmediato, con el corazón latiendo en mi garganta. Al salir al patio, vi algo que jamás podré borrar de mi memoria. El chavo estaba tirado en el suelo, con la cara cubierta de sangre. A su lado, mi papá sostenía un palo roto, respirando con dificultad, los ojos desorbitados. «Papá», grité desesperada, corriendo hacia el chavo. Él apenas podía hablar. Balbuceaba algo, como si hubiera intentado defenderse. Mi papá dio un paso hacia nosotros, tambaleándose, con el palo aún en la mano. «Ese mocoso me estaba robando», dijo, con voz ronca. Yo lo miré horrorizada. Era mentira. El chavo no había robado nada, solo estaba buscando comida, como siempre lo hacía. Pero en la mente enferma de mi papá, todos eran enemigos, todos lo traicionaban. Me puse delante del chavo, extendiendo los brazos. «No lo toques, papá. No lo toques». Por un instante, sus ojos se clavaron en los míos. Temblaban, como si dentro de él aún quedara un pedacito de conciencia. Luego dejó caer el palo al suelo y cayó de rodillas, llorando como un niño. «¿Qué me pasa, mijita? ¿Qué me pasa?». Yo también lloraba. Abracé al chavo, que sollozaba de dolor, y supe que las cosas ya habían cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. El profesor Girafales y doña Florinda aparecieron corriendo. Al ver la sangre en el rostro del chavo, doña Florinda gritó con horror: «Este hombre es un peligro. No puede seguir aquí». El profesor intentó mantener la calma, pero su rostro estaba desencajado. Tomó al chavo en brazos y lo llevó a la casa de doña Clotilde para limpiarlo. Mi papá se quedó en medio del patio, murmurando incoherencias, con la cara empapada en lágrimas y sudor. Yo no quería. Pero nadie lo escuchaba ya. Nadie le creía. Desde ese día, la vecindad cambió para siempre. Nadie dejaba salir a los niños. Kiko lloraba todas las noches, diciendo que no quería que don Ramón lo encontrara. Doña Florinda ya no gritaba, ya no se burlaba. Solo lo miraba con ese miedo silencioso que me helaba la sangre.
El señor Barriga, cuando volvió, trajo consigo a 2 hombres para protegerlo. Apenas puso un pie en el patio, mi papá salió tambaleándose con un cuchillo en la mano. Largo de aquí. Todos quieren robarme. Los hombres lo contuvieron como pudieron, pero yo vi la furia en sus ojos. Ya no era solo un hombre ebrio. Era una bestia acorralada, dispuesta a atacar a cualquiera. Lo más aterrador fue una noche en la que lo encontré hablando solo en la oscuridad. Estaba sentado en el patio, frente al barril del chavo, acariciando el cuchillo con una sonrisa torcida. Todos me tienen miedo ahora, ¿verdad? Nadie se burla de mí. Nadie me dice inútil. Sus palabras eran apenas un murmullo, pero su risa me heló la sangre. Yo lo observaba desde la ventana, temblando, sin atreverme a salir. Su sombra se proyectaba larga y torcida sobre la pared, como si no fuera la de un hombre, sino la de algo peor. La vecindad ya no era un lugar alegre. No había risas, no había juegos. Solo puertas cerradas, ventanas cubiertas, y un silencio pesado que se rompía cada vez que mi papá salía tambaleándose, con la botella en una mano y el cuchillo en la otra. Yo ya no podía dormir. Soñaba con él persiguiéndome por los pasillos, con sus ojos rojos brillando en la oscuridad. A veces me despertaba y lo encontraba de pie frente a mi cama, mirándome sin decir nada. Cuando le preguntaba qué hacía, solo respondía: quiero asegurarme de que sigues aquí, mijita. Y luego se iba, dejando un olor insoportable a alcohol en la habitación. El chavo tardó en recuperarse. Siempre fue fuerte, pero después de aquel golpe ya no era el mismo. Estaba más callado, más asustado. Aún así, seguía viniendo a verme. Tu papito ya no es tu papito, me dijo una tarde, con los ojos húmedos. No supe qué contestar. Porque, en el fondo, yo también lo sabía. Ese hombre que deambulaba por la vecindad no era mi padre. Era un cuerpo vacío, controlado por la bebida, por la rabia, por algo que lo devoraba lentamente. La noche más oscura de todas llegó con la lluvia. Los truenos retumbaban y el agua golpeaba los techos de lámina cuando escuché los gritos de doña Clotilde. Corrí al patio y la vi forcejeando con mi papá. Él estaba completamente fuera de sí, con los ojos desorbitados y la ropa empapada. La tenía contra la pared, sujetándola del cuello. Vieja metiche. Tú eres la que me embruja, la que me trae desgracia. Rugía, apretando con fuerza. Corrí hacia ellos, gritando, pero el ruido de la tormenta ahogaba mi voz. Vi las manos de mi papá hundiéndose en la piel arrugada de doña Clotilde, y vi sus ojos suplicando ayuda. Fue el profesor Girafales quien la salvó. Salió corriendo de la casa de doña Florinda y se abalanzó sobre mi papá, empujándolo con todas sus fuerzas. Mi padre cayó al suelo, riendo como un demente, mientras doña Clotilde escapaba llorando, con la garganta enrojecida. El profesor lo miró con rabia y tristeza a la vez. Usted ya no es un hombre, don Ramón. Es un monstruo. Y por primera vez, yo estuve de acuerdo. Esa noche comprendí que mi papá no iba a detenerse. Que cada día estaba más hundido, más lejos de mí. Y que tarde o temprano, su locura iba a terminar en algo irreparable. Yo aún lo amaba. Era mi papá. Pero al mismo tiempo, tenía miedo de él. Y ese miedo solo iba a crecer. Los días siguientes a aquella tormenta se sintieron como vivir dentro de una pesadilla que no terminaba nunca. El patio, que antes era escenario de juegos y peleas tontas, se había convertido en un campo de silencio, miedo y tensión. Nadie salía. Nadie se atrevía a mirar por las ventanas cuando mi papá atravesaba tambaleándose, cuchillo en mano, murmurando cosas que solo él entendía. Yo me encerraba en mi cuarto, abrazando mis rodillas, esperando que todo se calmara. Pero nunca se calmaba. Cada noche los gritos eran más fuertes, los golpes contra las paredes más violentos. A veces escuchaba su risa ronca, a veces su llanto desgarrado. Y lo peor era que yo no sabía cuál de los dos sonidos me daba más miedo. Una tarde, el chavo vino a verme.
Caminaba despacio, con la cabeza baja. Tenía todavía una cicatriz en la frente, recuerdo del golpe que mi papá le había dado días atrás. Tu papito ya no va a parar, me dijo, en voz baja, como si alguien pudiera escucharnos. Va a hacerle daño a todos. Yo quería negarlo. Quería decirle que todavía había esperanza, que de alguna manera podía recuperarlo. Pero cuando lo vi salir de la casa en ese momento, tambaleándose con una botella en una mano y el cuchillo en la otra, supe que el chavo tenía razón. Mi papá ya no era don Ramón. Los vecinos comenzaron a organizarse en secreto. Lo supe porque escuché a doña Florinda hablando con el profesor Girafales en voz baja, detrás de su ventana. No podemos seguir así. Ese hombre va a matarnos a todos. Lo sé, respondió él, con un tono grave que me heló la sangre. Pero no podemos entregarlo a la policía. Es el padre de la Chilindrina. Al escuchar esas palabras, sentí un nudo en la garganta. Querían sacarlo de la vecindad, querían echarlo como a un perro rabioso. Y yo no podía culparlos. Pero tampoco podía soportarlo. Esa misma noche ocurrió lo peor. Me desperté sobresaltada por un alarido. Corrí al patio y vi a mi papá sujetando a Kiko del brazo. El niño gritaba desesperado, intentando zafarse, mientras doña Florinda golpeaba a mi padre con todas sus fuerzas en la espalda. Suéltalo, maldito. Suéltalo. Pero mi papá no la escuchaba. Tenía la mirada enloquecida, los labios temblando, y levantaba el cuchillo sobre la cabeza del pobre Kiko. Yo grité con todas mis fuerzas. Papá, no. Por un instante, pareció reaccionar. Me miró fijamente, con los ojos llenos de lágrimas. Bajó el cuchillo. Pero en ese mismo movimiento empujó a Kiko contra el suelo, con tanta fuerza que se golpeó la cabeza y quedó inconsciente. El profesor Girafales apareció corriendo, se abalanzó sobre mi papá y lo tiró al suelo. Hubo un forcejeo brutal. El cuchillo cayó, pero ambos hombres rodaron por el piso, golpeándose con furia. La sangre empezó a correr de la frente de mi padre, pero aún así no dejaba de reír como un demente. Nadie me va a sacar de aquí. Nadie. Rugía, con la voz rota. Yo no sabía qué hacer. Veía a Kiko tirado, a doña Florinda llorando desesperada, al profesor luchando por su vida. Y a mi papá convertido en un monstruo irreconocible. Fue el chavo quien tomó valor. Salió de su barril, temblando, y recogió el cuchillo del suelo. Por un segundo pensé que iba a usarlo contra mi padre, pero en lugar de eso lo lanzó lo más lejos que pudo, fuera de la vecindad. No más cuchillos. Gritó, con lágrimas en los ojos. Ese gesto salvó la vida de todos. El profesor logró apartarse, y entre él y doña Florinda arrastraron a Kiko dentro de su casa. Yo me quedé en el patio, sola con mi papá, que jadeaba en el suelo, con la cara cubierta de sangre y sudor. Se arrastró hacia mí, intentando tomarme de la mano. Mijita. No me dejes. Yo retrocedí, temblando. Por primera vez, no quise tocarlo. No era miedo. Era repulsión. Los vecinos ya no podían más. Esa misma tarde, el señor Barriga volvió con más hombres. Venían a llevárselo. Don Ramón, dijo, con una voz firme. Ya no puede quedarse aquí. Está poniendo en peligro a todos. Mi papá salió de la casa tambaleándose, con la ropa desgarrada y las manos manchadas de sangre seca. Su risa resonó en todo el patio. Así que ahora me van a sacar. Cobardes. Nadie se movió. El aire estaba helado, pesado. Mi papá miraba a todos con furia, como un animal acorralado. Yo me quedé quieta, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Papá. Por favor. Susurré. Por un segundo, creí que iba a soltar la botella que llevaba en la mano. Pero en lugar de eso, la estrelló contra el suelo y con el vidrio roto se cortó el brazo, dejando que la sangre corriera. Miren. Ni siquiera ustedes pueden hacerme más daño del que ya me hago yo. La Chilindrina dentro de mí gritaba, quería correr, quería detenerlo.
Pero la niña que yo era en ese momento se quedó paralizada, viendo cómo mi papá se destruía a sí mismo frente a todos. Esa fue la última advertencia. Esa fue la prueba de que don Ramón estaba perdido. Los vecinos, aterrados, decidieron no enfrentarlo directamente. Pero todos sabíamos que tarde o temprano iba a pasar algo peor. Algo que nadie podría detener. Y yo, su hija, me preparaba en silencio para el desenlace que ya podía sentir en el aire. Las últimas semanas fueron las más largas y pesadas de mi vida. La vecindad ya no era un hogar. Era una cárcel de miedo, con puertas cerradas y miradas escondidas detrás de las cortinas. Nadie reía. Nadie jugaba. Nadie confiaba en mi papá. Y yo tampoco. Aunque todavía lo amaba, aunque era la única persona que tenía en el mundo, no podía negar lo que veía. Él ya no era mi papá. Era un cuerpo vacío, controlado por la bebida y por esa rabia que lo devoraba cada día más. Intentaba hablarle, intentaba abrazarlo, pero ya no reaccionaba. Sus ojos estaban siempre vidriosos, con esa mirada lejana, como si yo no existiera. Como si él mismo ya no existiera. Una noche, lo escuché salir de la casa. No era la primera vez, pero esta vez supe que no iba a volver igual. Tenía un andar extraño, más torpe que nunca, como si cada paso fuera el último. Lo seguí en silencio, con el corazón palpitando tan fuerte que me dolía. Atravesó el patio tambaleándose, ignorando a los vecinos que lo observaban desde las ventanas. Todos lo miraban con miedo, pero nadie se atrevió a detenerlo. Salió de la vecindad y se internó en las calles oscuras, desiertas, iluminadas apenas por algunos postes de luz parpadeantes. La lluvia empezaba a caer, fina, helada. Yo lo seguía de lejos, escondiéndome en las sombras, sin atreverme a hablar. Lo vi entrar a un callejón donde otros hombres bebían. Ellos lo reconocieron. Rieron, lo empujaron, le ofrecieron más alcohol. Mi papá aceptó sin dudar, con esa desesperación que lo dominaba. Bebió, bebió y bebió, hasta que ya no podía sostenerse en pie. Tropezó, cayó de rodillas, y empezó a gritar cosas que no entendía. Insultos, nombres, maldiciones al aire. Los otros hombres, al principio divertidos, comenzaron a molestarse. Uno de ellos lo empujó con violencia. «Cállate, viejo borracho». Mi papá intentó levantarse, pero apenas podía. Balbuceó algo, y entonces otro lo golpeó. Cayó al suelo, y ahí comenzaron todos. Patadas, puñetazos, insultos. Yo me quedé petrificada, con las manos en la boca, incapaz de gritar. Veía cómo lo golpeaban una y otra vez, mientras él apenas se defendía, con las manos levantadas, murmurando mi nombre. Lindrina. Esa fue la última vez que lo escuché pronunciarlo. Cuando los hombres se cansaron, lo dejaron tirado en el suelo, sangrando, respirando apenas. Se fueron riendo, perdiéndose entre la lluvia. Yo corrí hacia él, llorando, temblando. Me arrodillé a su lado. Tenía la cara irreconocible. Hinchada, rota, cubierta de sangre. Sus labios temblaban, sus ojos apenas podían mantenerse abiertos. «Papá», susurré, con la voz quebrada. «No me dejes, por favor». Él levantó una mano temblorosa, apenas rozando mi mejilla con sus dedos ensangrentados. Sonrió, una sonrisa débil, rota, pero por un segundo era la sonrisa de mi verdadero papá. «Perdóname, mijita». Y entonces dejó de respirar. Me quedé ahí, bajo la lluvia, abrazando su cuerpo sin vida. La sangre se mezclaba con el agua que caía, formando charcos oscuros a mi alrededor. Grité hasta quedarme sin voz, pero nadie vino a ayudarme. Nadie. Finalmente, los vecinos llegaron, atraídos por mis alaridos. El chavo fue el primero en aparecer, con los ojos llenos de lágrimas. Doña Clotilde lloraba desconsolada, cubriéndose el rostro con las manos. El profesor Girafales y doña Florinda estaban pálidos, incapaces de decir nada.
El señor Barriga llegó después, y al ver el cuerpo de mi padre, agachó la cabeza en silencio. Nadie dijo una palabra. Nadie sabía qué decir. Esa noche comprendí la verdad. Mi papá había muerto mucho antes de que esos hombres lo mataran. El alcohol lo había asesinado poco a poco, convirtiéndolo en un monstruo, robándome al único padre que tenía. Lo que quedó en la calle no era don Ramón, era solo un cuerpo destruido, el cascarón vacío de lo que alguna vez fue. Y yo me quedé sola. Desde entonces, no puedo volver a mirar la vecindad de la misma manera. Ese patio lleno de risas y juegos ahora solo me recuerda a la oscuridad que se llevó a mi papá. Cada rincón me habla de él, de su caída, de su final trágico. A veces, en las noches más silenciosas, creo escucharlo. Su risa, su voz llamándome mi hijita. Me levanto, lo busco. Pero no hay nadie. Solo sombras. Y entonces comprendo que ya nunca volverá. Mi papá murió en la calle, como un desconocido, asesinado en la oscuridad. Pero en mi corazón, lo sigo viendo como lo que alguna vez fue. Un hombre pobre, sí, pero con un corazón enorme. Antes de que todo lo devorara. Lo perdí para siempre. Y yo, la Chilindrina, sigo llorando por él. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.